Santiago Atitlán fue uno de los municipios que más sufrió, fue víctima del conflicto armado durante los 36 años aquí en Guatemala. Realmente es importante que como población, como ciudadanos, como líderes, es importante analizar estos temas. El objetivo sencillo, que la población conozca su propia historia. Un gran autor decía una vez que no es en vano recordar nuestra historia, hacer memoria de nuestra historia. No es algo en vano, sino que es algo que nos ayuda que el día de hoy conocer la historia y que el día de mañana nosotros podamos construir una sociedad más justa, una sociedad, en este caso Santiago Atitlán, con nuevas oportunidades, bajo los principios de la democracia que durante el conflicto armado no hubo. Por eso, en esta oportunidad, vamos a analizar el caso Masacre del Pato en 1981, pero es necesario tomar como referencia qué estaba sucediendo a nivel nacional en ese momento, porque bien sabemos de que el conflicto armado empezó por ahí en 1960, donde el régimen militar gobernó nuestro país y que realmente con políticas que destruyó muchos pueblos indígenas, sutujiles, cachiqueles, por ejemplo aquí en Sololá, pero específicamente Santiago Atitlán fue un escenario de lágrimas, un escenario de sangre, dejó muchos niños huérfanos, viudas, que en verdad es necesario analizarlo como ciudadanos de Santiago Atitlán, que estamos dispuestos a poner otro rumbo de la historia con progreso, con prosperidad y también con desarrollo para el pueblo de Santiago Atitlán. Guatemala en 1981, gobernado por el expresidente Lucas García, que terminó con un golpe de Estado por parte del expresidente Efraín Ríos Montt. Entonces, en Guatemala hubo muchos asesinatos y Santiago Atitlán fue un escenario de dolor. Los hechos históricos en Santiago Atitlán, muchos de nuestros jóvenes, niños, no conocen esta historia. Durante nuestra investigación encontramos muchos hallazgos, muchos datos que en verdad es útil para la historia de Santiago Atitlán. Con nuestro equipo trabajamos esta investigación de campo, lo que fue en 1981, un 7 de enero empezó masacre que dejó como saldo. Hay muchas teorías que dicen que 14, 17, 22 personas que fueron masacrados. Por ejemplo, la Comisión de Esclarecimiento Histórico nos dice que fueron 22 civiles, pero de acuerdo a nuestra investigación de campo encontramos 14 personas que fueron masacrados, más 3 personas que fueron asesinados de ganancia, pero 14 personas de origen de Santiago Atitlán, de Chacayá, fueron masacrados ese día. ¿Cómo fue el hecho? Doña Chonita nos estaba contando, ella fue una de las víctimas, que su esposo Miguel, que en paz descansa, que fue asesinado. Ella nos contaba de que perdió a su esposo. Pero ¿cómo ocurrió este hecho? Un 7 de enero de 1981, el ejército, como siempre, buscaban leñas y también iban en este caso en Chacayá, un lugar que se llama Cojoljoyú, a buscar leña. Pero un momento a otro, según la versión del ejército, que fueron atacados por la guerrilla.
Pero esto nosotros, con nuestro equipo, pudimos comprobar que es una estrategia, que es una mentira, que no es cierto. Es una estrategia para justificar que existe la guerrilla en ese momento, pero no fue así. A las 11 de la mañana, doña Chonita, viendo 2 camiones del ejército rumbo a Panabaj, rumbo a San Antonio Chacaya, en la finca de San Isidro, donde fue la masacre, fueron ejecutados 14 personas. Dentro de esta ejecución hubo también sobrevivientes. Tenemos el caso de Martín Zapalú, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, y también de Gregorio Tuis. También tenemos el caso de Félix Tuis, que son hermanos. Los sobrevivientes, los que aún viven ahora, son 3 personas. Pero en ese momento fueron como 10 personas. Martín Zapalú nos estaba contando de que él fue golpeado violentamente. Y también Félix fue golpeado violentamente. Gregorio también fue golpeado violentamente. El 7 de enero, Chacayá era un desierto. Una tarde de oscuridad, donde lo que reinaba es el silencio. Es el silencio. Todos encerrados en sus casas, llorando amargamente, silenciosamente. En 1981, 14 personas que fueron ejecutados violentamente, fueron asesinados. Es lamentable este caso. Esta masacre no vemos en los libros de historia de la política local de Santiago Atitlán. No lo vemos este caso. Nos decía uno de nuestros entrevistados, que es Salvador Sol, que perdió a su hermano, don Juan Sol. Nos decía que este caso, que este masacre, jamás fue publicado, jamás fue dialogado. Inclusive él buscó su suicidio porque no tenía sentido su vida, porque perdió a su hermano. Hubo como 3 meses de llantos, día y noche. Mujeres que perdieron a sus esposos, niños que perdieron a su mamá, a sus padres. Es lamentable este caso. A la 1 de la tarde nos decía Martín Zapalú, empezó la ejecución. Muchos disparos, detonaciones, hasta en la tarde, como las 4 de la tarde. Y 14 personas fueron llevados al helicóptero y fueron encontrados en este caso en Mazatenango, algunos en Patulul, fueron encontrados muertos. Fueron torturados. Don Miguel, esposo de doña Chonita, fue torturado. Es lamentable este caso. Vemos también, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la hija de Julio Concepción Melgar López. Es un ladino que prestaba servicio en la aldea de Chacayá, con su escopeta, que iba a matar patos y
es aquí donde, según el ejército, que Julio Melgar es un guerrillero porque tenía una escopeta. Pero no es así, sino que él prestaba servicio en Chacayá y servía, en este caso, con su molino allá en la aldea de Chacayá. Pero lamentablemente todos los que fueron ejecutados eran personas honrados, campesinos, jornaleros, personas honestas que luchaban y que ganaban su pan de todos los días. Pero lastimosamente el ejército lo ejecutó arbitrariamente. Es lamentable que escuchar que 14 personas fueron ejecutados con un torniquete, fueron encontrados en Mazatenango con sus caras bien morado, con la parte en el cuello todo morado. Es lamentable. Y también de ganancia fueron ejecutados, disparados 3 personas. Tenemos el profesor Víctor Córdoba, que venía desde San Juan, La Laguna, porque trabajaba ahí, y fueron asesinados conjuntamente con la maestra. Fueron asesinados. Es lamentable estos casos. Y la señora Rosa Ramírez aún está viva, y que ha perdido a su esposo. Investigar estos casos, hacer análisis, en verdad nos deja una lección. La lección que nos puede dejar es luchemos por la libertad y por la paz. Luchemos por la libertad y por la paz en Santiago Atitlán. Aquí no se pudo hacer mayor cosa, porque la presencia del ejército era masivo, porque ningún alcalde podía controlar, ningún gobierno eclesial religioso podía controlar. En ese momento el alcalde era Baltasar Castro. No podía hacer nada. Yo recuerdo una de las entrevistas que tuvimos con uno de los exalcaldes también, que en paz descanse, a Antonio Cumes. Él también casi fue asesinado, fue secuestrado. Solo por ser listo logró escapar. No se podía hacer nada. Por eso la gente sufrieron muchísimo. Santiago Atitlán fue un escenario de dolor, de sangre, de lágrimas. A pesar de eso, Chacayá quiere sobresalir, busca desarrollo. Por eso Chacayá quiere seguir adelante, a pesar de las cosas que pasó. Niños huérfanos, viudas. ¿Cómo explicar todo esto? ¿Qué remedio podemos dar a estas personas actualmente? ¿Cómo ayudarlos desde el poder local? ¿Cómo podemos ayudarles? Han pasado 41 años de esta masacre llamado del Pato, 1981. No encontramos en los libros de historia, no encontramos en otra parte. Hemos podido construir este caso, esta masacre, por medio de una investigación profunda para poder dar a la población que en verdad es importante la historia. Y vuelvo a repetir, fueron 14 personas ejecutadas con torniquete
y también 3 que se fueron de ganancia en ese mismo momento. Fueron llevados, los 14 fueron llevados al helicóptero. Y también sobrevivientes, como les decía, a Martín Zapalú, Gregorio Tuis y también a Félix Tuis, los sobrevivientes. ¿Por qué es importante la historia? La historia es importante porque nos ayuda a construir el presente. Si el pasado, como nos decía Salvador Sol, no sé en dónde fallamos, decía él. No sé en dónde fallamos, por qué sucedió toda esta masacre. Y él decía, creo que no supimos hablar porque nuestro idioma era el sutujil, decía él. Tal vez esa es la teoría y la explicación de él. Pero todo esto es una lucha ideológica desde otros países y nosotros nos pasó todo esto y la historia ya conocemos, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y podemos decir que son algunas causas, y aquí no pudimos hacer mayor cosa, guerrilla y ejército. Y aquí en Santiago Atitlán tal vez hubo la guerrilla, pero la justificación del ejército es nulo, porque ese día la guerrilla no estuvieron en ese lugar llamado la finca de San Isidro, porque justamente la seño argentina trabajaba también en Chacaya. Ella nos decía de que cuando llegó ahí un 7 de enero no había ningún estudiante. Chacaya, lo que reinaba en ese momento a las 7 de la mañana, el 7 de enero, era un silencio. Y ella tuvo que venir a pie porque no había carro, transporte, tuvo que venir. Y justamente encontró el ejército por la bahía. Como que el caso coincide con todos nuestros entrevistados. Hagamos memoria, hagamos historia. Que este caso de la masacre denominado El Pato de 1981, donde fueron ejecutados 14 personas, no se queda en el olvido. Hagamos memoria. Personas que dieron sus vidas, ofrendaron sus vidas por la paz, por la libertad, para que Santiago Atitlán pudiera vivir, pudiera ver un momento de paz, un momento de libertad. No olvidemos la historia. La historia tiene que vivir. Prefiero morir. Prefiero morir, decía muchos de los entrevistados, por la patria y por la libertad y por la libertad. Hagamos memoria y no olvidemos esta historia de Santiago Atitlán, que en 1990 logró Santiago Atitlán con valentía retirar el ejército en el territorio de Santiago Atitlán. Que nuestros niños, que nuestros jóvenes investiguen y que no olviden esta historia de lucha y de paz de nuestros abuelos, de nuestros padres. Muchas gracias. Hasta una próxima.